91 años. Deja que ese número se asiente en ti por un momento, no como curiosidad, como realidad, porque lo que tengo que decirte viene de ese número, viene de décadas de experiencia física que ningún manual médico te va a dar, y viene de una rabia muy específica que cargo desde el día en que un médico me miró con esa sonrisa condescendiente y me dijo: «Es la edad, señora Tanaka, completamente normal para alguien de su edad. No estoy aquí para inspirar a nadie, no soy un cartel motivacional, soy una instructora. Y lo que veo cuando miro a la mayoría de las personas mayores de 60 años me deja furiosa, no con ellas, sino con la mentira que aceptaron. La mentira de que el dolor en las articulaciones es inevitable. La mentira de que el cuerpo que cruje al levantarse de una silla es el destino. Los médicos llaman a eso envejecimiento normal. Yo lo llamo capitulación entrenada. Mi nombre es Keiko Tanaka. Tengo 91 años y hoy no siento dolor, pero pasé décadas sintiéndolo. Y te voy a contar exactamente lo que hice para parar, porque mereces saber la verdad, no la versión suavizada que la industria farmacéutica prefiere que creas. Cuando tienes 60, 70 años y sientes esa rigidez en la espalda por las mañanas, esa quemazón en las rodillas al bajar escaleras, vas al médico. El médico te mira con esa expresión de condescendencia amable, el tipo de expresión que deben aprender en la facultad junto con el recetario, y te dice: «Es la edad», y te entrega un papel con 3 o 4 nombres de medicamentos que apenas puedes pronunciar. Tomas el papel, vas a la farmacia y empiezas a tragar pastillas que embotan el dolor sin resolver absolutamente nada de lo que creó ese dolor. Así comienza la dependencia química. Así comienza el deterioro real. No con el dolor en sí, sino con la aceptación del dolor como sentencia final e irrevocable. Llegué a México siendo joven, hija de japoneses que llegaron a la Ciudad de México con las manos vacías, pero con la columna erguida y una convicción férrea de que el trabajo físico era dignidad, no castigo. Crecí entre 2 culturas que raramente conversaban entre sí con honestidad. En México aprendí que la vida debía ser festiva, calurosa, que el sufrimiento físico era algo para lamentarse en voz alta y tratarlo con descanso y simpatía. En la tradición japonesa, que mi madre preservó con una dedicación casi monástica dentro de casa, aprendí que el cuerpo era una responsabilidad individual e intransferible, que la debilidad no era un estado permanente, sino una negligencia temporal que tenías el deber de corregir. Estas 2 visiones estuvieron en guerra dentro de mí durante décadas, y por un largo y vergonzoso tiempo dejé que ganara el lado equivocado. A los 62 años yo ya apenas podía levantarme de la cama sin aferrarme al cabecero con ambas manos. La espalda se bloqueaba con una regularidad cruel. Las caderas latían con un dolor sordo y constante que parecía haberse instalado en los tejidos como un huésped indeseado que había lanzado la maleta debajo de la cama y se negaba a marcharse. Dormía mal, me despertaba peor, arrastraba los pies hasta la cocina apoyándome en las paredes, calculaba cada movimiento. ¿Podré recoger ese objeto del suelo sin que la columna se bloquee? ¿Aguantaré ese escalón sin que la rodilla me dispare un dolor que me deje sin aliento? Esa matemática constante del movimiento es una de las formas más insidiosas de deterioro, porque cuando empiezas a calcular si vas a moverte en vez de simplemente moverte, ya has perdido algo fundamental sobre quién eres. El reumatólogo que consultaba en la Ciudad de México era un hombre amable y crónicamente ocupado que me miraba durante tal vez 3 minutos por consulta y renovaba recetas con la eficiencia de quien firma papeles en una cadena de producción. Tenía un frasco de antiinflamatorio, uno de relajante muscular, uno de analgésico para las noches malas, cuando el dolor atravesaba el antiinflamatorio como si fuera agua.
3 frascos alineados en mi cómoda como trofeos de una guerra que estaba perdiendo, batalla tras batalla, articulación por articulación, sin que nadie a mi alrededor pareciera entender que perder esa guerra no era inevitable. Mi hija Michiko me visitaba cada semana y había desarrollado esa forma específica de mirarme que aprendí a reconocer y a odiar con una intensidad que me avergonzaba un poco. Era una mezcla calculada de lástima y alivio. Ese alivio que siente la gente cuando ve en otra persona el destino que ellos mismos temen, pero aún no han alcanzado. Lástima de verme más rígida, más lenta en cada visita, más dependiente de superficies para apoyarme. Alivio de que todavía no fuera ella. Un domingo de marzo trajo a toda la familia. Su marido Rodrigo, los 3 nietos, la suegra que siempre se quedaba callada en un rincón. Los niños corrían por la casa, tiraban cosas, gritaban. Era el ruido bueno, el tipo de ruido que hace que una casa parezca viva. Rodrigo, siempre bien intencionado de la manera más equivocada posible, desapareció en el baño con una taja de herramientas. 20 minutos después, llamó a Michiko para que viera. Entré al baño cuando todos ya se habían ido y lo vi. Barras de apoyo cromadas atornilladas en la pared junto al inodoro, junto a la ducha. Hierro en la pared de mi baño, sin que nadie me hubiera preguntado nada. Salí del baño. Fui al aparador. Tomé los 3 frascos de medicamento. Los guardé en un cajón del armario de la cocina y los cerré. No los tiré. Los guardé conscientemente, porque quería que estuvieran ahí para recordarme. Cada vez que ese cajón se abriera, esos 3 frascos serían la imagen física de lo que había sido, de lo que había aceptado, de lo que me negaba terminantemente a seguir siendo. Llamé a mi hermana mayor Fumiko, que vivía en Nagano. Tenía 72 años entonces y cada semana me enviaba fotos suyas haciendo senderismo en las montañas con un grupo de mujeres de la misma edad. Le pregunté qué hacía para los dolores. Guardó silencio, ese silencio japonés específico que carga más información que cualquier palabra. El silencio que significa que la pregunta en sí es el problema. Y luego me dijo con una calma que me irritó profundamente: Keiko, dejaste de moverte, y cuando el cuerpo deja de moverse, crea prisiones para sí mismo. La rigidez que sientes no es la enfermedad, es la consecuencia. Esto no es sabiduría mística, es anatomía básica que cualquier fisioterapeuta te diría gratis. Sé que me estás escuchando ahora mismo porque tienes dolor. Conozco ese dolor desde adentro. Conozco la rodilla que arde cuando subes un escalón simple. Conozco la espalda que se bloquea cuando te levantas demasiado rápido de una silla. Conozco la sensación de calcular antes de agacharte si el esfuerzo de recoger algo del suelo valdrá el dolor que vendrá cuando intentes levantarte. Viví dentro de ese cálculo durante años. Sé cómo va reduciendo tu vida imperceptiblemente, semana tras semana, hasta que te das cuenta de que tu mundo físico se ha encogido a las dimensiones de un apartamento del que casi no sales. Sé que los médicos ya te han dado los frascos. Y te voy a decir algo directo. En los comentarios fijados debajo de este video está el método exacto que uso y enseño paso a paso, la secuencia específica de movimientos que libera al cuerpo de la prisión que él mismo construyó. No es magia, es trabajo. Pero está ahí, detallado, gratis, porque mereces tener esa información sin tener que pagar una consulta a un médico que te va a dar más frascos. Termina de escucharme, luego ve ahí. Lo que estoy contando ahora es la base.
Al día siguiente de haber con Fumiko, me desperté a las 5 de la mañana. Fui a la sala, empujé yo sola la mesa de centro a un lado y me arrodillé en el suelo de madera fría. Solo eso, me arrodillé. Dolió inmediatamente, con una crueldad que por un segundo me hizo pensar que quizás Michiko y Rodrigo tenían razón. Las rótulas protestaron con una claridad desconcertante. Las caderas enviaron señales de alarma que el cerebro registró con toda atención. Pero me quedé. Conté hasta 300. 5 minutos en el suelo. Luego me levanté, sin barra, sin silla, sin apoyo de ningún tipo, usando solo los músculos de las piernas que había entrenado a ignorar durante años de dependencia de superficies. Temblaba cuando finalmente me puse de pie. Las piernas temblaban con el esfuerzo de un movimiento que debería ser trivial y que se había vuelto monumental por el desuso. Pero estaba de pie, sin ayuda. A las 5 de la mañana, con la mesa empujada a un lado y los 3 frascos guardados en el cajón. El protocolo que desarrollé en las semanas y meses siguientes y que he refinado y profundizado a lo largo de casi 3 décadas de práctica y de enseñanza no tiene nombre poético ni filiación filosófica sofisticada. Lo llamo protocolo del suelo, porque el suelo es el fundamento literal y metafórico del método. La premisa central es esta. El cuerpo humano fue diseñado a lo largo de millones de años de evolución para bajarse al suelo y levantarse de él decenas de veces al día. Cuando dejamos de hacer eso, los patrones neuromusculares que sostienen las articulaciones se deterioran. El dolor crónico que la mayoría de las personas mayores de 60 atribuye a la artritis o al envejecimiento inevitable es, en gran parte, no en su totalidad, pero en gran parte, el dolor de músculos que ya no se reclutan de manera funcional. El cuerpo no está roto, está olvidado de sí mismo, y la memoria muscular puede reconstruirse a cualquier edad con el estímulo correcto y la frecuencia adecuada. Empecé con 3 movimientos básicos que me costaron una humildad que no sabía que aún necesitaba aprender. Primero, sentarse y levantarse del suelo sin apoyo, 5 veces por sesión, todos los días sin excepción, sin importar el dolor, sin importar el clima. Segundo, sentadilla isométrica contra la pared, espalda apoyada, bajando lentamente hasta los 90 grados, aguantando 30 segundos, subiendo lentamente. Este movimiento recluta los cuádriceps de una manera que prácticamente ninguna actividad cotidiana hace cuando dejas de subir y bajar escaleras y pasas los días sentada. Tercero, caminar de espaldas por el pasillo, 10 largos por sesión. Este ejercicio parece ridículo, pero recluta los glúteos, los isquiotibiales y los músculos estabilizadores de la columna de una manera que caminar hacia adelante simplemente no alcanza. Mi madre llamaba a ese movimiento caminar como cangrejo. Yo lo llamaba orgullo tragado al servicio de una columna funcional. Esta distinción entre los 2 tipos de dolor es el núcleo de todo lo que enseño y de todo lo que necesité aprender primero sobre mí misma. Existe el dolor de la lesión real, el que señala daño tisular agudo, inflamación activa, fractura, ruptura. Ese dolor debe investigarse y respetarse. Y existe el dolor del desuso, el que emerge cuando tejidos descuidados durante meses o años son finalmente solicitados a trabajar de nuevo. Músculos atrofiados que se activan, fascias tensadas que se movilizan, patrones de movimiento que el sistema nervioso necesita reaprender con algún esfuerzo. Ese segundo dolor
es la señal de que el proceso está funcionando. La mayoría de las personas, condicionadas durante décadas por mensajes que asocian dolor con daño, interrumpen el proceso exactamente en ese punto. Paran y vuelven a los frascos. Es exactamente ese punto de confusión que la industria mantiene cuidadosamente oscuro. 6 meses después de guardar los 3 frascos en el cajón, volví al reumatólogo para un examen de rutina. Evaluó el rango de movimiento de las articulaciones, hizo sus anotaciones, guardó silencio por un momento más largo de lo habitual. Me preguntó qué había hecho diferente. Le conté con precisión: protocolo diario, levantamiento del suelo, sentadillas isométricas, caminata retroversa, ningún antiinflamatorio en los últimos 4 meses. Asintió con ese movimiento médico específico que reconocí de inmediato, el asentimiento que significa que los resultados son buenos y que no va a incorporar esto en nada de lo que hace con otros pacientes porque saldría del sistema en el que fue entrenado. Me dijo que continuara con cuidado. Renovó la receta por hábito. Tiré el papel a la basura en la planta baja del edificio. Mi hija Michiko me vio haciendo eso en la 3ª semana y se detuvo en la entrada del pasillo mirándome caminar hacia atrás con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de preocupación genuina y algo que, si soy honesta, se parecía mucho a admiración involuntaria. «Mamá», me dijo, «te vas a hacer daño». Me paré, me giré y le dije, «Ya me hago daño, mi chico. Me llevo haciendo daño años. La diferencia es que ahora me lo hago moviéndome hacia algo». Hoy tengo 91 años. Me despierto a las 5 de la mañana, todos los días sin despertador. Hago mi protocolo durante 45 minutos, antes de cualquier otra cosa. Tengo 8 alumnos regulares, todos entre 60 y 86 años. 3 de ellos llegaron con bastón. Ninguno usa bastón después de 8 meses de trabajo conmigo. Uno de ellos, un señor de 79 años, llamado Don Aurelio, me dijo en el 3er mes que había dormido sin analgésico por primera vez en 6 años. Lo dijo con una voz que reconocí porque ya había sido la mía. Ese tono de quien no sabe muy bien si cree lo que está diciendo porque la experiencia es demasiado nueva para tener lenguaje establecido. No soy un milagre. No tengo genética excepcional. No bebo tés de hierbas japonesas secretas. Tengo la convicción, construida a lo largo de casi 3 décadas de experiencia directa y de observación cuidadosa de cuerpos que se transforman con el método correcto, de que el cuerpo humano responde de manera directa y honesta a lo que le exiges. Exige poco. Trata tu propio cuerpo como algo demasiado frágil para ser solicitado y recibirás exactamente eso de vuelta. Un cuerpo que se comporta como frágil porque fue entrenado a comportarse así. Exige con constancia, con inteligencia, con la frialdad calculada y sin romanticismo que aprendí de la tradición que mi madre trajo del Japón hasta la Ciudad de México. Y el cuerpo responde. Con tiempo, con esfuerzo, con dolor que pasa y es reemplazado por capacidad que se queda. Esta es mi escuela. No es cómoda, no ofrece atajos, no tiene pastillas que reemplacen el trabajo. Es eficaz. Y si llegaste hasta aquí, si me escuchaste hasta el final, es porque alguna parte de ti ya entendió que la comodidad no es lo que realmente necesitas. Lo que necesitas es método. Está en los comentarios fijados. Ve ahí ahora.